Tal vez no sigas el manga de One Piece, así que trataré de no spoilearte más de lo necesario con respecto a lo que ha acontecido en los últimos capítulos en los que Oda no ha hecho más que revelar desde mi punto de vista la conexión que existe entre la energía del siglo vacío, las frutas del diablo y los Poneglyphs. Pero antes de empezar de lleno con este tema, por favor recuerda que el hecho de pensar en esto y darle algún sentido es muy divertido per se, así que date la oportunidad de imaginar y pensar, ¿qué tal que sí? Por lo que sabemos hasta ahora, One Piece es una especie de mundo post-apocalíptico, es decir, hubo un punto de innovación tecnológica muy alto en algún momento, pero posteriormente debido a cierta situación, todo acabó. Si viste mis videos anteriores con respecto a este tema, sabes que en general no hay tecnología movida por algún tipo de energía como vapor o electricidad en el mundo de One Piece, al menos no de forma generalizada, por lo que resulta muy raro lo que dice Vegapunk y Jinbei en el capítulo 1068. Algún día quiero usar la ciencia para crear un mundo en el que todos puedan usar energía de forma gratuita. Los recursos que generan energía siempre son el motivo por el que los países luchan y van a la guerra. Lo anterior tiene muchísimo sentido para un mundo como el nuestro, pero para el de One Piece, Vegapunk continúa con: ¿qué tan estúpida puede ser la gente? La energía está allí, está en todos lados, todo el mundo rebosa de energía. Si pudiera transformar esto en energía visible. Cuanto más me acerco a la energía que busco, más me acerco a la energía cinética que movía a este antiguo soldado mecánico, a la energía del pasado. Pongámonos técnicos. Conocida como la energía de movimiento, la energía cinética de un objeto es aquella que se produce a causa de sus movimientos. Esta puede originarse a partir de otras energías o convertirse en otras formas de energía. Quedémonos de lo anterior con lo siguiente: puede originarse a partir de otras energías. Ahora, quiero que pienses en el Haki, pero ¿qué es el Haki? Según Rayleigh, el Haki es un poder que poseen todas las criaturas del mundo. Presencia, espíritu de lucha, intimidación, nada diferente de las cosas que los humanos pueden sentir naturalmente, pero la mayoría de los humanos no se dan cuenta de este poder, o tal vez pasan su vida entera tratando de despertarlo sin lograrlo. El no darse por vencido, esa es la fuerza. Según la wiki de One Piece, los kanjis con los que se escribe Haki se leen como ambición, y la ambición no es más que un deseo intenso y apasionado por conseguir una cosa difícil de lograr, especialmente riqueza, poder o fama. Lo anterior me hace pensar muchísimo en el potencial humano, y este no es más que la capacidad que tienen las personas para luchar y cumplir con sus objetivos, crecer y mejorar. ¿A dónde voy con todo esto? Señores, el Haki no es más que energía potencial, es decir, energía almacenada en un objeto. Así que imaginen al robot que atacó Mary Joyce siendo imbuido por el Haki de un habitante de la isla Gyojin. No quiero decir con esto que la voluntad de ese personaje haya deseado acabar con Mary Joyce, o tal vez sí, pero cabe la posibilidad de que el robot haya estado programado y el Gyojin solo haya sido utilizado como energía. Ahora, imagina que de repente se le acaba el Haki, los Tenryubitos lo encuentran y se da todo el asunto de la discriminación. Puede sonar algo muy rebuscado, pero imbuyendo de Haki un objeto como una katana se puede aumentar de maneras inimaginables el poder destructivo de esta. Sin mencionar que el Haki no es algo que pueda ser utilizado de forma permanente por un individuo. Señores, el Haki es la energía del siglo vacío, o al menos eso es lo que yo creo. Según la ciencia, la vida se originó en el mar, es decir, todos provenimos de ahí y pudimos haber permanecido ahí hasta el día de hoy si no fuera porque en algún momento alguna criatura ambicionó salir del mar y ponerse de pie en la tierra. La teoría de Vegapunk menciona que las frutas del diablo son el potencial de la evolución humana que alguien deseó. Ojalá esto fuera así, ojalá que aquello fuera de esa manera. El futuro de la humanidad que cubre muchas eras es su potencial. Pero lo que desearon fue algo antinatural y la madre naturaleza, el mar, les odió por ello y les impuso un castigo. Conociendo lo anterior, podríamos inferir que el Haki tiene que ver con la evolución, y no sé si lo hayas relacionado, pero lo que hizo Vegapunk con las frutas del diablo es prácticamente modificación genética, es decir, cambiar aspectos en el ADN de un ser vivo para mejorarlo. Si has escuchado del tema, la modificación genética abre muchos debates e implicaciones que podrían afectar completamente la vida como la conocemos, es decir, desafiar el status quo, el cual no es más que el estado actual de algo en cierto momento, y nada más rompedor de este que decidir darle la espalda a tu creador y buscar la luz del sol. Aquí quiero que me sigas el viaje.
Vegapunk creó frutas del diablo artificiales gracias a la ciencia. Sin embargo, a pesar de ello, no logró la forma que tienen las originales. ¿Por qué? Posiblemente porque la conclusión y experimentos de Vegapunk no tienen nada que ver con la forma en que las frutas del diablo fueron concebidas en un principio. Ahora, sabiendo que podemos imbuir de haki a una katana, ¿por qué no al fruto de un árbol? Con ello se podría pasar la voluntad, ambición, potencial, es decir, el haki original a la siguiente generación, tal y como muchas especies en la Tierra hicieron hace miles de años con sus descendientes, heredándoles atributos para adaptarse mejor a su entorno. ¿Te acuerdas de los árboles que cuidaban los Shandians y que decían que albergaban a los espíritus de sus ancestros? Seguramente surgió en ti la siguiente pregunta, pero el haki solo se imbuye por poco tiempo, ¿no? Y sí, pero no sé si lo hayas notado. Hay un objeto imbuido con haki desde hace chingos de tiempo y que estuvo en manos de Zoro gran parte del tiempo hasta Wano. Así es, la espada Shosui, espada que menciona el mismo Ryuma eligió a Zoro para ir con él. ¿A qué voy con lo anterior? De cierta forma, todo lo que se imbuye de haki posee cierta voluntad para alcanzar su ambición original, por lo que tendría sentido lo siguiente. Si una persona comiera más de una fruta del diablo, su cuerpo perecería. Imagina tratar de ir a la izquierda mientras que tu cuerpo ve a la derecha. Nada bueno podría salir de aquello. Sin embargo, ¿qué pasaría si tu ambición fuera más grande que ambas voluntades? Lo anterior, a mi parecer, contesta la siguiente pregunta: ¿de qué están hechos los poneglyphs? Y sí, la respuesta es de un material imbuido por haki, y es que cuando se nos presentan a los poneglyphs se nos dice que son indestructibles, por lo cual intuyes que hay un material indestructible, ¿no? Sin embargo, los dueños del mundo, el gobierno mundial, jamás ha mostrado algo como un escudo o alguna fortaleza con este tipo de material, por lo que me hace pensar que el material indestructible es creado y no se encuentra de forma natural. Y es que piénsalo por un momento, si es indestructible, el hecho de que puedas tallarlo demuestra de que no es indestructible. Entonces, me atrevería a aseverar que primero fueron tallados, luego imbuidos de haki y posteriormente repartidos por el mundo. Ojo aquí, y esto es sumamente importante. Tanto las frutas del diablo y los poneglyphs tuvieron que tener algún tipo de sacrificio, es decir, acabaron con las vidas de quienes imbuyeron haki en ellos. No hay mejor forma de demostrar que tu ambición es real y más grande que la del resto que estar dispuesto a desvivirte por ella. Y si es que aún no te hace sentido, recuerda que quienes crearon los poneglyphs también crearon a la espada Enma, katana que por poco deja sin un brazo a Zoro. Es decir, esta espada está hecha de un material que se creó para absorber el haki, sin mencionar que el color de los poneglyphs y el haki son similares. Pero Zero y los Road Poneglyphs, ¿ya viste el color del haki de Luffy, heredero de la voluntad de Joy Boy? Lo anterior contestaría una de las preguntas que más me volaron la cabeza en su momento. ¿Por qué Ors pudo utilizar la habilidad de la fruta del diablo de Luffy? Si recuerdas, originalmente no podía estirarse. Solo al compartir la voluntad de Luffy mediante su sombra y que este a su vez poseyera la voluntad de la fruta, fue que en determinado momento logró hacer que su cuerpo hiciera lo impensable. A su vez, Luffy logró tirar el mito de que si comes 2 frutas del diablo tu cuerpo explotaría. Y es que si recordamos lo que vimos anteriormente, las frutas del diablo no son más que una forma de heredar el haki de una generación a otra, y esto toma mucho sentido si es que recordamos que el haki no es algo común. Piénsalo un momento, chingos de voluntades en formas de sombras en el cuerpo de Luffy y mejorando en muchos aspectos y técnicas gracias a ello. ¿Y qué pasó? Logró ser más Shilo por una simple y sencilla razón: la voluntad de Luffy, es decir, su haki, era más fuerte que todas las voluntades juntas. Esto también resolvería el asunto sobre el despertar. Se sabe que el despertar de una fruta desbloquea, por así decirlo, ciertas mejoras, pero ¿qué tal si esto no es más que ser un poco más consciente de la voluntad que hay en la fruta? Y quiero dar el ejemplo de las tipo Swan. Se dice que en su despertar el usuario pierde la razón. Digamos que les gana la voluntad animal. Lucci en estos momentos parece muy centrado y ya sabes, muy dueño de sí mismo. Ojo, solo parece, y es que menciona lo siguiente: sé que no debo, pero y vámonos, se lanza a darse de golpes con Luffy, consciente de las repercusiones que su accionar podría tener. ¿Qué tan fuerte es su voluntad versus la voluntad de la fruta? Y
por último, esta pregunta surge en mí debido a lo siguiente. En el manga 1069 Vegapunk menciona la enciclopedia de las frutas del diablo. No sé si sea por la emoción, pero solo recuerdo a Sanji y a Kurohige hablar de ese libro. Que Vegapunk y Sanji tuvieran ese libro tiene sentido. Pero ¿por qué Kurohige tuvo acceso a ese conocimiento? Sin más que agregar y aprovechando que tengo tu atención, me ayudaría mucho si es que te suscribes. Nunca subo nada, pero estaría bien padre si te suscribes. Gracias.